Aprovechando el título, haré una comparación entre Dross, que probablemente es el humorista y a veces serio youtuber ateo más respetado e influyente entre el público, y Tatutania, una loquendera en contra de la religión en sus ratos libres. Compararé sus sólidos argumentos y sus pruebas para probar la inexistencia de Dios. Falsedad invisible de la que adolecen muchos creyentes. El cielo previsiblemente sería un lugar de mierda, donde todos se portarían bien los primeros 5 días y después, cuando ya tienes el puestico asegurado, demuestras quién eres en verdad y empieza el desnalgue. Insisto, qué miserable y trágico me resulta un creyente que sigue ciertas reglas de humanismo, bondad y bien porque espera algo a cambio. Defienden la existencia de Dios. Dicen creer en Él y sin embargo lo tratan como si fuera un papá idiota. Pero tal como dicta el defecto por excelencia del creyente arquetípico promedio, prefieren engañarse a sí mismos. O peor, que le pide que algo salga bien. Gracias a Dios que el equipo de mi hijo ganó. Entonces, Dios estaba en contra del equipo de los otros niños. ¡Ay! Gracias a Dios que mi casa no se cayó después del terremoto. Quiere decir que Dios tiene preferencia por ti, no por tu vecino. ¿Por qué no escoges a un paciente de cáncer de hígado al que le diagnosticaron metástasis y te pones a rezar para que se salve, para que veas qué pasa al final? ¿Por qué no hacemos un experimento masivo? ¿Por qué no llamamos al Papa, al Ayatolá, a los rabinos y a los profetas locos que salen aullando por la radio haciendo milagros? ¿Por qué no imprimimos todas y cada una de las imágenes de todos los santos que existen y las ponemos alrededor de este enfermo de cáncer con metástasis? ¿Por qué no preparamos un enorme espacio con 10, 20, 30, 40, 50 millones de creyentes rezando el Padre Nuestro, cantando hosanas, clamando Alá Akbar y poniendo todas las fuerzas de esas 50 millones de cabezas juntas a pedir por la sanación de este sujeto, para que veas lo que indefectiblemente va a pasar al final? Se va a morir el tío. Si ya sé que Dross es un personaje, si eso es en broma. Veo los vídeos de Dross desde hace años, no te confundas conmigo. Pero me parece que alguien interesado en ayudar a salvar de la cárcel mental que es la religión, le dé tantos golpes bajos e inválidos a los religiosos en vez de educarlos y mostrarles pruebas, sobre todo porque ese título es prácticamente un tabú. Él hace enojar a los religiosos. Dice casi al final que no le saquen truquitos baratos y ella hizo eso de sacar los truquitos baratos. Ya que para un religioso es fácil ponerse en el mismo plan y argumentar de la misma manera en la que lo hace Dross. Ejemplo. Los médicos le dicen a un paciente que no tiene cura y está desahuciado. El paciente sin esperanzas médicas recurre a la fe. Los religiosos dicen y se basan en testimonios reales, y apoyado por los mismos médicos, de que dicho hombre desahuciado por los médicos se curó inexplicablemente, por su fe cuando los médicos no pudieron, y le atribuyen el milagro a Dios. Y los religiosos pueden darte ejemplos similares que en realidad no prueban la existencia de Dios por montones. Así como Dross, que tampoco prueba su inexistencia. Ahora el turno de Tatutania. Tomen nota para que vean cómo se hace. Y bien, comienzo primera pregunta. Por supuesto que no. Les voy a contar, el hombre desde tiempos remotos ha hecho novelas, cuentos de hadas, etc., donde relatan cosas fantásticas e increíbles, y uno de estos cuentos se le llama Biblia. En este libro simplemente los autores han hecho relatos de quién es Dios. Nos habla de un hombre de barba blanca el que creó el mundo en 7 días. Bueno, se ha demostrado que la Tierra le ha tomado miles de años en formarse y ha tenido muchas fases, como la formación de Pangea, la separación de los continentes, etc. Y sin embargo en la Biblia te lo pinta como si se tratara de caminar, y si le preguntamos a la Biblia cómo lo hizo Dios, y la respuesta más convincente de la Biblia es, por gracia del Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene la pinche magia llamada Espíritu Santo? La Biblia te dice, pío pío.
Sin en cambio los científicos te dicen los fundamentos, que después del surgimiento del Big Bang se originó el universo. Mediante la fusión nuclear se crearon átomos compuestos de carbono, oxígeno, silicio, hierro, y con las cenizas de hidrógeno, materia prima principal que hicieron y formando el origen de los planetas y la vida que conocemos. Todo está hecho a base de átomos, y no de Espíritu Santo. Así que Dios no necesita de explicaciones para crear el universo porque simplemente nunca las creó y desconocía la materia compuesta por él. Y como no, te has contradecido. Si Dios es amor y bondad, entonces debería perdonar mis insultos, pero no creo que un personaje de ficción me mande al infierno, ya que el infierno es un mito de la misma Biblia, y recordemos que la Biblia es un cuento de hadas para adultos. Si nos vamos al centro de la Tierra, está compuesta de distintas capas de roca y de un núcleo con hierro y níquel. Cuanto más profunda es la capa, mayor es la temperatura, y son conocidas las capas como corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. En el núcleo interno se estima que la temperatura de este es de 5000 grados centígrados, y no creo que Satanás esté muy cómodo con esta temperatura, tomando en cuenta que Satanás es un ángel vivo que condena a los blasfemos. Él moriría en el núcleo. Es tonto, es estúpido creer eso, y de lo más profundo nos vamos a lo más alto de la tierra. El cielo, a ver, dime, en la imagen puedes ver a Dios, con todos los muertos buenos, pues yo no. Hay que fumar un poco de crack para verlo. ¿En serio no sean lelos? Si así fuera el cielo como dice en la Biblia, entonces Dios no nos dejaría salir del espacio, todos los cohetes serían destrozados por él, ya que el cielo según no debe ser profanado por nadie. Hasta tenemos satélites allá arriba. Además había algo interesante en la pregunta 4, que Dios no puede ser juzgado, pero porque Dios no le gusta. Con esto nos da a entender que la religión se inventó para no ser juzgada y todas las mentes abiertas sean calladas. El ejemplo claro fue cuando Galileo fue juzgado y llevado a los tribunales por andar diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, esto por la inconformidad de las tribus religiosas, que optaban que no había universo, y después de que se mostró que esto era real, mediante pruebas, a la Biblia le hicieron una corrección, le pusieron que Dios es creador del universo cuando no se hablaba de universo antes de este suceso, y me resulta ahora que la Biblia se actualiza como va la ciencia avanzando, y la ciencia fue inventada para juzgarse y poner conclusiones en él, compartir ideas nuevas y propuestas, y es como la forma evolutiva de la ciencia avanza con progresos. Dios también se apoya en la ciencia, pero con una diferencia. Nada más en este brazo de esa épica espiral cósmica que llamamos galaxia hay 4000 billones de soles. ¿Quién sabe cuántos planetas tienen todos esos soles? Y hablando de soles, algunos de ellos son millones de veces más grandes que el nuestro. Esos no son soles. Son estrellas. Sol es el nombre que tiene nuestra estrella. Y hablando de soles, algunos de ellos son millones de veces más grandes que el nuestro. Que yo sepa, no hay estrellas millones de veces más grandes que la nuestra. Cuando descubran una me avisas. En serio, si merece la pena enterarse que hay una estrella tan grande porque puede tumbarse muchas de las cosas que los físicos creen físicamente imposibles. Bueno, a menos que te hayas referido al volumen, ahí sí hay muchas estrellas con millones de veces más volumen. Pero con las estrellas el tamaño por lo general se mide por el diámetro y no por el volumen. Épica espiral cósmica que llamamos galaxia hay 4000 billones de soles. Corre rápido, díseselo a los astrónomos. Porque ellos aún estiman que hay de 200.000 millones a 400.000 millones de estrellas en esta galaxia. De las estrellas y los planetas emergen las atmósferas, las reacciones químicas, los gases, los vapores, los hierros de los que finalmente descienden el carbón y los minerales. Y de ahí, nosotros. Pobres científicos que se sacrificaron tanto investigando para que sepamos sobre nuestros orígenes, y este señor, en pocos minutos hace un arroz con mango de sus descubrimientos y teorías. Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Quizá la famosa teoría del quantum, la teoría del todo, sea finalmente probada. Esa no es la teoría de todo. No te saques truquitos baratos del bolsillo porque no te van a servir de nada. Si la verdadera teoría del todo es probada, entonces es posible que curen al paciente con metástasis. Y Dross es en alguna realidad más creyente de Dios de lo que es ateo en esta. Si no me entendiste, investiga. Bueno, ya. Quería ponerle una imagen de burro en la cabeza, pero todos somos ignorantes en algunas cosas.
Estoy seguro que Dross es un gran conocedor en otros temas. Pero si vas a salir hablándole a miles de personas que te siguen a través de internet, por lo menos no hables de cosas que no sabes. Ya habrán notado a dónde quiero llegar. Dross sabe mucho menos sobre los religiosos de lo que sabe sobre ciencia. No sabe sobre los religiosos de cómo son, ni cómo piensan, si se preocupan por hacer el bien por quedar bien con Dios, o si lo hacen porque de verdad son felices haciendo el bien. Las personas creen que Dross dice cosas muy ciertas a través de su humor. A mí me parece que Dross se inventa el mundo como él lo quiere ver a través de los pocos datos que sabe y piensa que así es el mundo. Y de algunos que le creen a ciegas mejor ni hablo. Mi intención no es que Dross no hable de lo que se le dé la gana, sino que se informe bien antes de hablar de algo, ya que confunde mucho al público. Porque si no, al final nos quedamos más ignorantes de lo que somos. So